just a girl. She expected the world. Para que no quede duda alguna respecto a la información. El siguiente bloque que sigue es el que se llama cuadro de liquidación. De hecho, antes de iniciar, les mandé nuevamente el archivo ya con más datos, porque precisamente eran los datos que me hacían falta ya para terminar ya de tener toda la información relativa al pedimento. Entonces, pues para que lo descarguen, lo tengan ahí a la mano, o si ya tienen el archivo impreso, pues anoten los datos que ya tienen y que no necesariamente lo vuelvan a imprimir y demás. Eso ya se los dejo a su criterio, pero ahí está listo. Entonces, déjenme nada más, lo abro yo también para tenerlo aquí. Ahí está. Bien. Entonces, les decía, el siguiente bloque, ya llevamos ¿cuántos bloques? 1, 2, el tercero. El último que vimos la sesión pasada fue tasas a nivel pedimento, o donde nos terminamos de trabajar. Y el que seguiría es cuadro de liquidación. Sin embargo, este cuadro de liquidación, este bloque, lo vamos a dejar hasta lo último. Nos vamos a saltar, ¿vale? Y lo vamos a llenar hasta que ya tengamos todo el total. ¿Por qué? Porque este cuadro de liquidación es donde vamos a ya plasmar el total a pagar de toda la importación, de toda la operación que estamos realizando. Entonces, si apenas estoy capturando DTA, prevalidación y el IVA correspondiente a la prevalidación, me falta todavía revisar si tengo que plasmar el impuesto general de importación, el impuesto al valor agregado de la mercancía y otros impuestos o contribuciones que de manera general que se tengan que pagar motivo de esta operación, que va, no falta por mencionar que ustedes ya deben de tener el resultado del total a pagar, pero vamos a esperarnos, antes de eso, vamos a esperarnos hasta lo último para llenarlo. Entonces, nos vamos a ir al siguiente bloque que se llama datos del proveedor o comprador. Aquí no es necesario que nos metamos directamente a la lectura de cómo se llama, o sea, a todos los campos que los veamos en el anexo 22. Simple y sencillamente, ¿se acuerdan que en el bloque de datos del importador y exportador yo les dije, va a ser datos estos datos que tengo aquí van a ser para la empresa ubicada en México solamente? ¿Vas a hacer importación? Ah, pues eres el importador. ¿Vas a exportar? Pues va a ser los datos de la empresa mexicana, persona física con actividad empresarial aquí en México, que va a exportar, pero son los datos mexicanos. Y entonces, si yo soy el importador, o mi cliente es el importador, porque ustedes son los agentes aduanales en esta dinámica, quiere decir que los datos aquí que voy a vaciar del ID fiscal, el nombre de denominación o razón social, pues estamos hablando que deben de corresponder al proveedor de mi cliente. Si va a ser importador, entonces van a ser datos del proveedor. Si yo voy a ser exportador, entonces van a ser datos del que me está comprando en el extranjero. ¿Sí me explico? Entonces, tú como agente aduanal en este ejercicio le estás realizando el pedimento a Agroinsumos de Guatabampo S.A.D.C.B., aquí en este campo van a ser los datos correspondientes ¿a quién? Al proveedor. ¿Sí? ¿Y de dónde creen que voy a sacar esa información? A ver, ustedes díganme, ¿de dónde voy a sacar toda esta información de los datos del proveedor, de mi cliente? ¿De qué documento lo voy a sacar? Del ejercicio. No, Lucía, en la vida, en the real life. Ah, pues con ellos, ¿no? Sí, claro, pero... Pues ellos te lo dan. Sí, pero ¿en qué documento viene plasmados esos datos del proveedor? En el certificado de origen. Antes del certificado de origen, Paula. ¿Cuál es el documento con el cual demostramos el valor comercial? Exacto, la factura comercial. Porque recuerda que la factura comercial es una factura que nos va a otorgar o nos va a proporcionar el proveedor
y con esa factura vamos nosotros a determinar pues, que el precio pagado, que el valor de transacción, los incrementables, o sea, de ahí sacamos la información. Y recuerden, a nivel internacional, a nivel global, inclusive aquí en México, hay muchos datos que son muy parecidos y que tienen que venir por ley en una factura. ¿Cómo cuáles? Los datos del emisor, o sea, de quien está generando la factura. En este caso es el proveedor. ¿A quién está siendo dirigida esa factura? ¿No? Al receptor, pues en este caso sería a Agroinsumos de Guatabampo. Entonces, toda esa información yo la debo de tener plasmada en la factura comercial. Por obvias razones, nosotros no las tenemos en una factura como tal, pero sí tenemos el ejercicio donde viene esa información. ¿Dónde la tenemos? Al inicio del ejercicio. Aquí ustedes pueden ver, aquí dice importador, aquí está el exportador que es Shenzhou Umei Biotech Company Limited. Esta es la empresa, esta es su dirección, este es su NIT, NIF o RFC, o también le pudiéramos poner aquí el famoso ID fiscal. En el caso de México se conoce el ID fiscal como Registro Federal de Contribuyentes. Para el caso de este número, en ocasiones, por ejemplo, en Estados Unidos se puede llamar número de identificación fiscal o ID fiscal, pero también en el caso de ser personas, según tengo entendido, funciona lo mismo el Social Security, algo así, o el número de seguridad social. ¿Sí? Entonces, pero eso aplica más cuando son importadores, o sea, personas físicas. Pero ya cuando es una empresa o un corporativo, tiene que cumplir con las leyes fiscales de ese país. Y en muchos países se le llama número de identificación tributario, así están las siglas, ¿no? Número de identificación tributario o identidad tributaria, número de identificación fiscal, en el caso de México, Registro Federal de Contribuyentes, o también se puede conocer como ID fiscal, número de identificación fiscal. Y ese número no es un número inventado, como en el presente caso, es un número que te proporciona la autoridad de donde tú vives, de donde tú radicas. Entonces, este número que es perteneciente a la empresa de China fue proporcionado por alguna autoridad hacendaria de ese país, ¿sí? Entonces, todos esos datos te los debe de proporcionar de manera fehaciente, veraz y oportuna el proveedor, porque imagínate que tú te quieras traer la mercancía y sin factura o sin datos fiscales. Es muy complicado, aunque hay RFCs genéricos y las arañas, pero la verdad sí es más complicado, sobre todo cuando se carece de esa información. Obviamente la autoridad aduanera te dice, oye, si no tienes esa información del número de identificación fiscal, entonces vas a utilizar un número de identificación fiscal genérico que le llaman, y ese hagan de cuenta que es XX o X o algo así. Dije yo, pues están pensando en besos y abrazos estos cuates. Pero sí hay una forma de poder plasmar un número de identificación fiscal aun cuando no te lo proporciona el proveedor. Entonces, ¿y qué otras cosas? Pues también tenemos aquí el número de la factura, que es un control pues obviamente del proceso de importación. A ver, permítanme. Como ya terminó mi niño ya sus clases, ya se pone a ver caricaturas y da todo volumen. Entonces, aquí vamos a plasmar, prácticamente a copiar y pegar los primeros 3 datos que nos pide, datos del proveedor. El ID fiscal, el nombre, denominación y razón social y el domicilio. La vinculación ahorita la vamos a ver conforme a la ley aduanera y les voy a explicar en qué consiste. ¿Ven? ID fiscal.
Ajá. Ok. Número de payment. ID fiscal. A ver, ¿quién lo puede leer? Pero viene como, a ver, espérame. Yo. Adelante. ID fiscal. Tratándose de importaciones, la clave de identificación fiscal del proveedor bajo los siguientes supuestos. En el caso de Canadá, el número de negocios o el número de seguro social. En el caso de Estados Unidos de América, el número de identificación fiscal o el número de seguridad social. En el caso de Francia, el número de IVA o el número de seguridad social. En caso de Japón, el número de la persona jurídica, corporate number, establecido en el artículo 215 de la ley sobre el uso de números para identificar a cada individuo determinado en el marco de trámites administrativos. Act on the use of numbers to identify a specific individual in the administrative procedures. En el caso de países distintos a los mencionados, el número de registros que se utiliza en el país a que pertenece el proveedor o exportador para identificarlo en su pago de impuestos. En el supuesto de que no exista dicho número, deberá hacerse constar dicha circunstancia en el campo de observaciones del pedimento correspondiente, con base en una declaración bajo protesta de decir verdad de lo importado. Tratándose de exportaciones, este campo es opcional. Perfecto. Entonces, aquí ya te da el supuesto, ¿no? ¿Cuál es el ID fiscal entonces que tenemos aquí registrado? Este es el que tenemos aquí. Este numerote que tenemos aquí lo vamos a, pues a pasar al pedimento, ¿sale? Ahí está. Y eso es todo. Nada más. Nombre, denominación o razón social, pues es el nombre legal de la empresa. ¿Sí? O en su defecto, recuerden, si es una persona, por eso dice nombre, coma, denominación o razón social. ¿Por qué nombre? Porque puede ser el nombre de una persona. Denominación puede ser el nombre como esa empresa quiere ser conocido, o razón social, pues ya es el nombre para efectos fiscales con el cual está registrado en el país de procedencia de la mercancía, ¿no? Entonces, aquí pues vamos a escribir el nombre el nombre de la empresa. Y ahí está. Sería tal cual, ¿no? ¿Vale? Domicilio, igual tiene aquí, en este caso, tiene que ser el domicilio que para efectos fiscales sea el que esté registrado para la empresa. Y fíjense muy bien, anteriormente yo recuerdo que siempre teníamos muchos problemas, precisamente cuando un importador daba información falsa, o que el proveedor le daba la información falsa de un domicilio inexistente, de un domicilio que pues decías, no, pues es que ahí está la empresa y
y resulta que nunca existía ese domicilio, esas famosas empresas fantasma. Y entonces, en el caso de México, pues cuando se detectaba que el domicilio no existía del exportador, pues la autoridad mexicana se iba sobre el importador. Pero hoy por hoy, a través de los convenios internacionales, de los propios tratados de libre comercio y de otros acuerdos internacionales, sobre todo los acuerdos que son para compartir información financiera y fiscal de las empresas que hacen negocios con nuestro país y viceversa, hoy por hoy el investigar de manera rápida y expedita la existencia o no de un domicilio particular, de una empresa en particular, es muy rápido tener esa información. Precisamente por eso. Es decir, supongamos que algo no le cuadra a la ley, a la autoridad aduanera, a los funcionarios de aduanas, y como que esa empresa ha tenido, la empresa proveedora que tú estás mencionando ahí, ya ha tenido muchos problemas con otros importadores y demás. Entonces, el SAT México puede solicitar a su dependencia par o a su dependencia hermana en el país donde está el conflicto y solicitarle su apoyo para pedirle toda la información relacionada a esa empresa. Si existe, cuál es su registro, o sea, todo, inclusive en algunos casos, funcionarios propios del SAT pueden, si así se amerita la situación, ir hasta ese país y visitar y solicitar pedir la visita a la empresa ya en el lugar físico, en las instalaciones físicas. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy ya esta parte de que Chino pues, es una empresa inexistente, pues, no lo ubico, etcétera. Hoy por hoy ya no es así de difícil. Ahorita ya hay mayor facilidad, mayor cooperación internacional, sobre todo para compartir información de índole fiscal y financiera sobre todo, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer énfasis en eso, en que los datos de la factura, pues tienen que ser datos que en verdad existan, ¿no? O sea, que sean acorde a los criterios de la propia ley. Y entonces, pues aquí está ¿cómo se llama? La dirección, ahí está. Venimos aquí y la copiamos. ¿Y a poco así está la dirección, maestro? Metemos a Google Maps. Y aquí están las instalaciones de la empresa. Una provincia. Aquí hay un Carrefour. Aquí es una zona poblada pero rural. Tiene lógica que tenga que ver con la cuestión agrícola. Pero aquí, según el directorio, pues sí existe la dirección. Como tal, nada más sería cuestión ya de corroborar con las autoridades hacendarias de ese país. ¿Okay? Ahora, vinculación. Vamos, por favor, y abran su ley aduanera en el artículo 68, por favor, de la ley aduanera. Me dicen cuando ya lo tengan. ¿Ya? A ver, Damaris. El 68 dijo, ¿verdad? Sí, por favor. Casos en los que se considera que existe vinculación entre personas para los efectos de esta ley.
Artículo 68. Se considera que existe vinculación entre personas para los efectos de esta ley en los siguientes casos. 1. Si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad en una empresa de la otra. 2. Si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios. 3. Si tienen una relación de patrón y trabajador. 4. Si una persona tiene directa o indirectamente la propiedad, el control o la posesión del 5% o más de las acciones, partes sociales, aportaciones o títulos de circulación y con derecho a voto en ambas. 5. Si una de ellas controla directa o indirectamente a la otra. 6. Si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera persona. 7. Si justos controlan directamente o indirectamente a una tercera persona. 8. Si son de la misma familia. El micrófono, profe. Perdón, gracias. Cuando hablamos nosotros de la vinculación, ¿qué es lo que entendieron ahorita con lo que leyó su compañera? ¿A qué creen que se refiera? La vinculación. Se considera que existen vínculos. Ajá. ¿Perdón? Como que ten vinculación como relación, conexión, algo así. Sí, claro. Entonces, y te da los diferentes tipos de vinculación que se pueden suscitar, ¿no? Si una de ellas ocupa cargos de dirección o responsabilidad en una empresa de la otra, si están legalmente reconocidas como asociadas en negocios, si tienen una relación de patrón y trabajador, si una persona tiene directo o indirectamente la propiedad del control, si una de ellas controla directo o indirectamente la otra, si ambas personas están controladas directa o indirectamente por una tercera persona, etcétera, 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 y si son de la misma familia. Entonces, aquí en el pedimento, en el anexo 22, de acuerdo al instructivo, vamos a poner, de acuerdo al instructivo, la vinculación dice, tratándose de importación, se anotará la leyenda sí, si existe vinculación y no, si no existe vinculación. Tratándose de exportación, este dato no es obligatorio. Entonces, el ejercicio directamente nos dice si tiene vinculación o no. Y si no nos dice, pues le ponemos que no. Aquí está, mira. En el ejercicio de vinculación, no. Por lo tanto, en el pedimento le vamos a poner aquí la leyenda no. Pero ¿para qué me sirve esto? O sea, ¿a qué se refiere la vinculación? La vinculación, como bien ahorita lo comentó su compañera, denota una relación. ¿Y en qué me afecta o me beneficia declarar esto en el pedimento? Pues no es tanto que te beneficie, pero sí te puede afectar, sobre todo a la hora de hacer una declaración del valor comercial de una mercancía. Te explico. Supongamos que vamos a hacer como un tipo cuadro sinóptico, a ver si me sale rapidito, porque ya veo que hay vinculación. Si tenemos la vinculación como tal, esta vinculación puede que me diga sí hay vinculación. Y acá no hay vinculación. Pero si hay vinculación, si sí tenemos vinculación, puede que pasen dos cosas. O nos tenemos que hacer
dos preguntas de manera concreta. Y la primera es, ¿afecta al valor de transacción declarado? Y la otra, bueno, aquí no es pregunta, tiene que ser afirmación. ¿Afecta? Y la otra sería, no afecta al valor de transacción declarado. Entonces, cuando hay vinculación, cuando se presume que hay vinculación, es donde nosotros tenemos que poner especial atención, porque se pueden dar dos situaciones. Oye, si hay vinculación, puede que esta vinculación afecte al valor que yo estoy declarando en la factura y el valor de transacción y el valor en aduana, por ende, y por tanto también las contribuciones sean afectadas, las contribuciones que yo estoy declarando. Supongamos que Lucía, que tiene familiares en Estados Unidos, va y quiere ella abrir un negocio aquí en México, y ella se va a dedicar a comprarle a su familiar en Estados Unidos. Quiere, y a lo mejor su familia se dedica a elaborar productos regionales de alguna región muy particular de Estados Unidos, y todos esos productos regionales los quiere traer para acá y viceversa, llevarse productos sonorenses para allá y así todo ese rollo. Pero entonces, muy inteligentemente, Lucía le dice a su pariente, oye, primo, tío, ¿qué tiene usted? ¿Primos, tíos o qué? Lucía. Pues mi papá, Ah, tíos y todos. ok, bueno, entonces tíos, vámonos con tíos. Vámonos con tíos. Entonces le dice, a ver, tío, yo voy a ser tu cliente principal, pero pues hazme un descuentazo. O sea, en lugar de que me lo vendas a como lo vendes en el mercado, pónmelo en la factura, porfa, te encargo que me hagas un descuentazo ahí. Yo te pago lo que es, pero en la factura ponme un 15% menos del valor. ¿Cuál es el pensamiento de Lucía? Querer declarar un valor menor para pagar menos impuestos. Y en ese momento, posiblemente la autoridad no se dé cuenta, la autoridad aduanera mexicana no se dé cuenta. Pero al detectar que Lucía tiene cuando ella declaró si hay vinculación, ella está obligada a declarar si esa vinculación afecta al valor declarado o no afecta o en su caso contrario no afecta. Porque si afecta el valor declarado, ¿qué crees? Pues hay otra consecuencia inmediata. ¿Y cuál es la consecuencia inmediata o la acción que yo aquí tengo que plasmar? Lo que aquí yo tengo que poner entonces que la factura usada voy a poner más aquí abajito, ¿sale? Para que no se me... La factura que se usó para la declaración qué terco soy, ¿verdad? A ver, el texto. Yo tengo una duda. Dígame. ¿Que no había dicho usted que si en dado caso de que yo quisiera como
alterar sería la factura, de que la pusieron menos, pues. A ver, que otra no, vez, igual otra vez, en aduana es que se me cortó. dirían de que no, porque en otra, que no en aduana me dirían que ya sería otro, como otro dinero, porque ya vieron otra factura de cuánto es lo que cuesta realmente. Por ahí va. Sí. O sea, pero aquí nada más déjame terminar la idea de redactarla y ahorita les explico, pero sí va por donde tú estás comentando, Lucía. La factura que supera la declaración del precio pago queda sin efectos, obligando al importador a utilizar otro método de transacción establecido en método de valoración. Sí. Entonces tenemos artículo 71. Aquí están. Valor de transacción de mercancías idénticas. Artículo 71. Es al 78. 72, 73, 74, 75. 77, 78. Ok. Fíjense bien, y por ahí va lo que va relacionado a lo que comentaba Lucía. Si en el proceso de la importación se determina que existe una vinculación y esta vinculación afecta al valor declarado que originalmente Lucía declaró y que a sabiendas se pudo determinar que le alteraron el valor de la factura o el precio pagado, ella forzosamente por la autoridad aduanera la va a obligar a ya no utilizar esa factura que originalmente presentó y va a tener que redefinir el precio de la mercancía nuevamente. Pero para poder redefinir el precio de la mercancía, ella necesita aplicar cualquiera de los métodos de valoración aduanera que vienen mencionados en el artículo 71, es decir, el valor de transacción de mercancías idénticas, valor de transacción de mercancías similares, precios unitarios de venta, valor reconstruido y el último recurso que viene ahí también. Entonces, directamente ya ella no puede utilizar el valor de transacción original, que es el que viene en la factura, porque ya con la vinculación se está perjudicando ese valor. Y al haber al detectarse esa declaración mal realizada, estás afectando el interés recaudatorio del SAT a través de las aduanas. Y entonces la aduana te dice, no. Esta factura haz de cuenta que te la van a romper, te la van a hacer añicos. Y lo que ellos te van a hacer es que van a utilizar, por ejemplo, uno de los métodos que vienen ahí en estos artículos, que es el valor de transacción de mercancías idénticas. Y este valor lo que es que va a sustraer el valor de otra mercancía en las mismas condiciones, mismo nivel comercial, características y demás, de otro importador, y ese valor que se declaró de manera correcta se lo va a asignar. Entonces, antes de que nos cortara la clase, simple y sencillamente, para más adelante de todos modos vamos a seguir viendo este tema de la vinculación, de la valoración aduanera y todo esto, lo vamos a ver yo creo que el siguiente semestre, pero sí lo que quiero que podamos discernir en este momento es, si en el pedimento, en los ejercicios o en el caso te toca vinculación, pues no necesariamente el hecho de que haya vinculación quiere decir que estás alterando la mercancía, o sea, simple y sencillamente, por ética y por lógica jurídica, tú debes de declarar si existe vinculación, si su proveedor de Lucía resulta ser un familiar, pues ella va a declarar sí, pero no por eso todo el tiempo, porque declares que sí existe vinculación, estés afectando o estés alterando el valor de la factura. ¿Sí me explico? Pero también, así como en el programa de chismes del
de hasta en las mejores familias, pues también se puede suscitar ese tipo de situaciones. O sea, por eso yo siempre les he dicho de manera de chascarrillo, el SAT es como Lolita. ¿Por qué Lolita? Porque Lolita es una niña que desconfía de todo el mundo. Y entonces, pues precisamente Lolita siempre piensa mal y siempre va a estar supeditada a que le demuestres lo contrario. Entonces, por eso es que en la vinculación tú vas a poner, si pones que sí, entonces a la autoridad aduanera le toca demostrar que efectivamente esa vinculación le está causando daño y por lo tanto ya es más trabajo de la aduana. Aquí lo que nosotros nos debe de quedar claro es, a ver, ¿hay vinculación en el campo del pedimento? ¿Le vamos a poner sí o no? Y entonces, ¿por qué me está explicando todo esto, maestro? Pues porque más adelante viene otro campo relacionado con la propia vinculación. Y es donde nosotros tenemos que manejar las claves. A ver, si no hay vinculación, pues aquí no le movemos. Pero si hay vinculación, tenemos dos opciones. Se está afectando el valor de transacción de mercancías y por ende estaríamos obligados a desechar el valor de la factura presentada y utilizar otro método de valoración aduanera o en su defecto, al no afectar el valor de transacción declarado, pues se continúa con el proceso normal de declaración y determinación de las contribuciones en el pedimento de importación. ¿Sí? ¿Quedó más o menos claro? ¿Me regreso? ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o si vamos bien? ¿Sinaí? Todo bien, pero Sí. A ver, Diego, ¿es cierto? Sí, un poco claro. A ver, ese un poco claro, para mí tiene que sonar 100% claro. ¿En qué parte quiere que me regrese? Donde dice afecta el valor de transacción declarado, o sea, no me quedó muy claro eso. Sí, la afectación es lo que comentábamos ahorita. Tú tienes una factura, tú presentas esa factura, ¿vale? Pero resulta Sí. que esa factura, el valor que tú estás declarando viene alterado. ¿Con qué propósito está alterado ese valor? Para pagar menos impuestos. Entonces, al detectarse una mercancía que viene con una factura y esa factura, los datos que vienen ahí, la información del precio unitario, precios totales, sobre todo el valor, como ya viene alterado, viene modificado con ese propósito de pagar menos impuestos, se dice que entonces estamos diciendo que se está afectando el valor de transacción declarado, porque acuérdate que este valor de transacción no es otra cosa que el valor en aduana del pedimento. ¿Y para qué me sirve el valor en aduana, Diego? Me sirve como la base gravable para determinar la gran mayoría de las contribuciones. Vete al DTA al millar. ¿Con cuál es la fórmula del DTA al millar? Pues es valor en aduana por 0.008. Vete al, ¿qué fue 8? Vete al impuesto general de importación ad valorem. ¿A qué es igual? Al valor en aduana por pues, el porcentaje, ¿no? Vete al impuesto al valor agregado, también utilizas el valor en aduana. Entonces, sí podemos percibir los que estamos aquí en la sala, que el valor de transacción, o sea, el valor en aduana, al verse modificado y alterado por medio de la factura, te va a beneficiar a ti como importador, te va a beneficiar en pagar menos contribuciones. Pero ¿a quién le estás causando un daño? Diego. No lo oí. No estoy seguro. Al SAT, a las aduanas, que son los entes encargados de recaudar esas contribuciones
provenientes del extranjero en materia de importación. Entonces, o si lo quieres ver de manera general, al fisco federal, ¿no? Entonces, le estás causando un daño en su bolsillo al interés público, pues. Y entonces, por eso es que comento yo, si tú tienes una factura con información alterada, sobre todo del valor de la mercancía, y se detecta y así se declara, entonces la factura que tú presentaste ya no te sirve. Y entonces, ¿cómo determinar el valor de la factura, maestro, o el valor de la mercancía? A través de estos métodos de valoración aduanera que estamos comentando, que vienen determinados del artículo 71 al artículo 78 de la ley aduanera. El artículo 71 te dice cuáles son los métodos de valoración aduanera, y del 72 al 78 te va describiendo de uno por uno en qué consisten cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, regresándonos ya a lo que es el pedimento, en el pedimento aquí, si tú declaras aquí sí hay vinculación, entonces hay dos posibilidades. No pasa nada y continúas el proceso normal del pedimento, o sí hay una afectación y por lo tanto el pedimento y el valor en aduana que tienes acá tiene que corresponder con alguno de los métodos que te estoy comentando. Obviamente, como les digo, esto lo vamos a ir viendo conforme vaya pasando el tiempo y los ejercicios que vayamos, que tengamos la oportunidad de realizar. Lo importante es que entendamos que este campo de vinculación es muy, muy importante su llenado, y que por eso me detuve un poquito más en la explicación del mismo. Para efectos del ejercicio, comentamos nosotros que la vinculación es no. Por lo tanto, pues no hay mucho que alegar ahí. ¿Sale? Y luego tenemos aquí estos campos, el número de comprobante fiscal digital o su número equivalente, es decir, el caso del número de la factura. ¿Cuál es el número de la factura que yo tengo aquí? Aquí está. Igual lo pasamos. La fecha de la factura, aquí viene fecha de factura en el ejercicio. La vamos a pasar. ¿Cuál fue el Incoterm que voy a declarar? FOB, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Okay. Y hasta aquí, hasta este campo lo dejamos. Para la siguiente semana vamos a continuar trabajando con estos campos, porque esto lo vamos a explicar también en función de la calculadora y de lo que ya habíamos explicado de la calculadora en sesiones anteriores. ¿Sale? Entonces, para que todos tengan llenado su pedimento hasta Incoterm, y ya continuamos la próxima sesión. ¿Sale? Que tengan bonito fin de semana, jóvenes. Nos vemos la próxima Igualmente. semana.